para seguir platicando aquí en Radio Fórmula. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado, Aldrin Briceño. Muy buena tarde, Aldrin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Qué gusto saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Y muchas gracias también, porque fíjate que el día de ayer fue un día yo creo que importante y creo que lo identificamos ambos, porque estamos metidos bajo diversos enfoques en este mundo, el mundo tecnológico, pero el mundo tecnológico también tiene algunos peligros, y parte de esos peligros es la falta del cuidado de los datos personales. Así y hoy es. más que nunca, cuando se está hablando que desde los sujetos obligados, quizá de los más importantes a nivel nacional, pues estamos hablando de que también se ha hablado el fin de semana pasado de filtraciones o de la protección del dato personal que deben de tener las autoridades, precisamente de aquellas personas que han entregado sus datos personales a las propias autoridades. En ese sentido, creo que podemos platicar largo y tendido sobre este tema, sobre todo por la parte de la protección del dato personal. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos dando datos personales a particulares, pero también a autoridades. En México existen dos leyes que rigen el tema de la protección de datos personales. Por un lado está la que tiene la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Este obliga a las autoridades. Y por el otro lado está la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que esta obliga a los particulares. Y cuando me refiero a particulares, estamos hablando de, imagínese usted, si usted trata datos personales. ¿Y qué es tratar datos personales? Si usted es un médico que recibe datos personales, el nombre de sus pacientes, está obligado por la Ley Federal de Datos Personales. Mira. Si usted es un ingeniero que recibe para hacer la factura su RFC, usted está obligado a cumplir con la Ley Federal de Datos Personales. Si usted es un notario, si usted es un abogado, si usted es un psicólogo y recibe datos personales y genera un expediente con esos datos personales, incluso sensibles, porque ahí estamos hablando de las valoraciones con respecto a la mente, a la imaginación, a la idea que tienen sus pacientes, pues usted está entonces tratando datos hasta sensibles, podríamos decir. Entonces, si usted es un partido político y tiene afiliados, usted está tratando datos personales. Entonces, tanto particulares como autoridades, incluso partidos políticos, tratan datos personales. ¿Y qué es lo que busca la ley a partir de principios, estimado Raúl? Que se cumpla sobre todo el cuidado que se debe de tener, que si usted trata datos personales, cuide esos expedientes, cuide ese archivo en donde tiene sus expedientes. Eso es importantísimo, porque cuántas veces, aquí estábamos hablando antes de entrar al aire, esas que son clásicas, en donde de pronto vas a la papelería y te dan tu cartulina pegada, y de pronto despegas el papelito donde lo pegaron y era una credencial de lector. Imagínate lo que significa para los temas de protección el hecho de dar una credencial de lector en donde hay más de 32, 33 datos personales inscritos en una credencial de lector, y que nosotros lo damos porque culturalmente no estamos en el tema de la protección del dato personal. Yo creo que eso es lo importante, porque al final de cuentas hay que generar una cultura en cuanto al cuidado y la protección del dato personal, no tan solo en ambientes virtuales, sino también en los ambientes reales. Cuando nosotros entregamos cualquier información a un particular o al Estado o al gobierno o a cualquier autoridad, debemos de pedir el aviso de privacidad. Tómale usted una foto al aviso de privacidad, porque a partir de allá, si existe una fuga de datos personales, usted en su caso tendrá la oportunidad de poder denunciar, demandar a las personas que allí aparezcan o a la autoridad que allí aparezca en el propio aviso de privacidad. Por eso yo creo que es importante, y bueno, hoy se generará una investigación, esta muy sonada noticia de una filtración que no es otra cosa más que un descuido al deber de seguridad que tienen las autoridades, en donde se expone una gran cantidad de periodistas y sus datos personales, pues evidentemente va a generar una investigación y posteriormente una sanción a la autoridad que no cumple debidamente con ese tratamiento del dato personal. Así que todos estamos llamados a cuidar los datos de nuestros semejantes, de nuestros clientes, de las personas que confían en nosotros. Y justo, Aldrin, como tú comentabas, empezar desde nosotros, desde nuestra persona, igual cómo mantenemos los datos sin darnos cuenta.
abres tu cámara de tu celular, cómo estás tomando fotos de muchísimos datos? Buen punto, estimado Raúl, buen punto, porque al final de cuentas, ¿cuántas veces, y te doy un ejemplo, en las escuelas primarias, secundarias, en las preparatorias, van los papás junto con los hijos y toman fotos a sus hijos y a otro grupo de niños? ¿Les pides tú permiso a los padres de familia para subir en tus redes sociales la foto de otros niños diferentes a los tuyos? Eso es un gran punto. ¿Por qué? Porque estás dando una publicidad quizá que los papás no quieren de esos otros niños. Y así nos podemos ir caso por caso en cuanto al cuidado por la facilidad. Una cosa es que tengamos la facilidad hoy con las computadoras móviles, los celulares que tenemos, y otra cosa es la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ser compartida de aquel que tiene o es propietario de un teléfono celular. Entonces, bajo esa lógica hay que entender cuál es nuestro dato personal, cómo lo debemos de cuidar y sobre todo cómo lo tenemos que ir fomentando y difundiendo, porque cuidar el dato personal pues es cuidar nuestra propia vida. Y yo creo que esa sería la palabra, responsabilidad en los datos que tienes, en los datos que mueves, en las redes sociales y en WhatsApp, cómo se mueven y se intercambian datos. Hoy más que nunca vivimos una vida virtual muy activa y en esa vida virtual tenemos que tener mucha responsabilidad en los lugares que nosotros elegimos para ver en redes sociales, pero también aquellas personas que con nosotros comparten esas redes sociales, que tengan ese cuidado para con nosotros y para con todos los demás, de nuestros datos personales. Y bueno, vamos a ir con una nota. Aldrin, tu opinión sobre esto. Finaliza la consulta ciudadana 2024. ¿Qué te pareció? ¿Cómo Maravilloso. lo viste? Yo creo que en términos de una consulta y la gran participación ciudadana es algo fundamental. Es otro de los temas también que nos hacen sentirnos parte de una sociedad y tener una identidad, que la gente participe en lo que va a ser tu propio parque. Y yo creo que este es un gran impulso que se da por parte del ayuntamiento, pero que está coaligado con la participación de todos los ciudadanos en nuestra ciudad.